Padre del cielo, en este momento, Señor, te damos gracias de tener esta bendición, esta oportunidad de podernos alimentar de tu palabra. Te pido que nos bendigas y que sea usted tratando con cada uno de los padres, con cada uno de los niños y de todas las personas que hoy estamos aquí en este lugar. Oh Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tengan la mañana de sentarse. Bien, el tema que quiero tratar con la iglesia, especialmente para los padres, es: los padres deben ser el mayor ejemplo para sus hijos. Los padres deben ser el mayor ejemplo para sus hijos. No son los maestros de escuela dominical, no son los maestros. Cuando hablo de maestros hablo de mujeres y hombres. No son los maestros los que deben dar ejemplo a sus hijos. No es la iglesia, no son los líderes. Que el papá no vaya a decir, el hijo diga, vea, tal líder se comporta de esta manera, y el papá diga, vea, ese es el ejemplo que le están dando. Pero ¿cuál es el ejemplo que el papá le está dando a sus hijos? Entonces, el mayor ejemplo que deben recibir nuestros hijos, ese ejemplo lo deben recibir de los padres. Ese es el ejemplo mayor, ese es el más grande. Los niños a una edad de esta que ellos están viviendo, hay un Dios para ellos, hermanos, un Dios con minúscula. El padre se convierte en un Dios para ellos, pero ellos no lo llegan a entender, porque el padre, el papá y la mamá es lo máximo, es lo máximo. Si a ellos se les enseña que Dios es más, lo entienden, lo aprenden y hasta lo practican. Pero pregúntele a un niño de esta edad que no tiene conocimiento de Dios y que no ha recibido enseñanza de alguno de los maestros de escuela dominical, para ellos el papá, eso es un súper. Es un súper. En la vida real es lo máximo. Ellos no piensan en Dios, sino que el papá y la mamá es lo máximo. Pero a medida que ellos van creciendo, van entrando y se van dando cuenta de una realidad, si estaban equivocados o no. Yo no sé cuántos hermanos mayores en esta mañana, después que usted fue niño, posiblemente su abuela o su tatarabuela, como la mía, murieron, o el tatarabuelo, o el abuelo, los conocieron. ¿Algún hermano conoció su abuelo, su abuela, de los mayores que están aquí? Sí lo conocieron. ¿Y el tatarabuelo? ¿O el bisabuelo y el tatarabuelo? No. Ya si usted me dice que sí lo conoció, bueno, hay que hablar a ver si usted no tiene registrado los años que le colocaron en la cédula ya. Pero hermanos, las generaciones, llega un momento que se pierde el hilo, se pierde ese hilo familiar. Y posiblemente usted puede estar casado con una persona que dentro de su descendencia se fue por otro hilo, y aquí nos encontramos. Puede ocurrir, y acá nos encontramos, porque la familia se reconoce hasta la tercera y cuarta generación. Y si usted se casa con alguien después de una cuarta o quinta generación, usted ya no sabe si son familia, porque ese bisabuelo o el tatarabuelo comenzó a tener hijos y se fueron por allá, y por acá viene otra descendencia y nos encontramos acá, hermanos. Eso es una realidad. Pero en esto es que yo no me quiero referir, sino el carácter de ese abuelo, ese tatarabuelo, el mal ejemplo que le dio a mi tatarabuela, y viene de esa descendencia, y resulta que la Biblia dice que ese mal llega hasta la tercera y cuarta generación.
Y resulta que el comportamiento de ese hijo o el comportamiento de ese padre que le está transmitiendo a sus hijos es el mismo carácter que tenía su tatarabuelo, y eso fue de generación en generación. Resulta que nosotros como padres les podemos estar enseñando a sus hijos y preparando a nuestros hijos para que su forma de ser comience a irse de generación en generación. Si un hijo ve que su mamá o su papá pelean, se tratan mal verbal y físicamente, cuando ese hijo se casa, eso fue lo que aprendieron de papá y mamá. Y así mismo esa muchacha, viendo que la mamá le pegaba al papá, cuando ella se case, ella le va a pegar a su marido. Porque es eso lo que se aprende. Eso es lo que se aprende. Hermanos, vea, créame que hay casos que cuando una hija ve que la mamá le pega al papá, hay casos que ella dice: no, yo esto no lo puedo hacer. Se casó mañana y ella dice: yo tengo que respetar esto, yo no voy a hacer lo que hizo mi mamá. Pero hay casos especiales. ¿Cómo fueron nuestros antepasados? ¿Cómo fue esa generación hace 3 o 4 generaciones arriba, donde descendemos nosotros? Si ese esposo es agresivo, ¿cómo sería el tatarabuelo? Si esa esposa es agresiva, ¿cómo sería su tatarabuela? Hay cosas, hermanos, que esto se va yendo bíblicamente hasta la 3ª o 4ª generación que nosotros no conocemos. Solamente yo, el caso mío, alcancé a conocer a mi abuela materna, pero mi abuelo materno no lo conocí, ni conocí mis abuelos paternos, hablando del abuelo y de la abuela. Ni tengo idea cómo eran ellos, no tengo una foto de ellos. No sé qué clase de personas eran. No sé si eran narizones, no sé cómo eran, orejones, no sé. Pero su carácter tampoco sé cómo eran ellos. Y a veces nosotros actuamos de cierta manera, y fue que nosotros recibimos esa herencia de parte de ellos. ¿Para qué llegó a esto? Que nosotros estamos criando a nuestros hijos y posiblemente le podemos hacer daños a estos hijos, y si le hacemos daño a nuestros hijos, le estamos haciendo daño a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. ¿Cuántos años puede transcurrir esto? ¿150 o 200 años? 150 años, porque yo no fui capaz, sabiendo que soy una persona que razona, de poder manejar la situación. Entonces, en cuanto a todo esto, ¿cuál es la responsabilidad que deben asumir los padres, nosotros con nuestros hijos? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad cuando nuestros hijos están en nuestras manos y usted como padre es el alfarero y ellos son el barro? No vaya a pensar que Dios en este momento va a entrar y mis hijos están en las manos de Dios. No, los hijos están en manos de los padres. Y Dios es el que nos ayuda a nosotros, porque Dios nos entregó a nuestros hijos como herencia para que nosotros los formemos, y por eso cada vez que presentamos a nuestros hijos es la responsabilidad de los padres sobre sus hijos. Por eso hay personas que no son creyentes y nos dicen: pastor, yo quiero presentar a mi hijo. Y yo le pregunto: ¿y por qué lo vas a presentar? Algunos equivocadamente dicen: pastor, no es para que se salve. Y yo les digo: no, es que el niño, en el momento que usted lo está presentando, es para que se salve. En el momento que usted está presentando a su hijo,
es usted comprometiéndose o comprometiéndonos delante de Dios que usted va a ser el alfarero y su hijo va a ser el barro. Para usted comenzar a formar ese hijo, ir tallando ese hijo a la imagen de Dios. Pero no es para salvación, sino que esa responsabilidad de los padres para sus hijos es que el hijo conozca el evangelio, que su hijo conozca a Cristo como nuestro Salvador personal. Es para eso. Entonces ellos están en nuestras manos y Dios ha entregado a ese bebé, a ese niño en nuestras manos para formarlo. Entonces ahí está la responsabilidad que deben asumir los padres. Primera responsabilidad: a ese hijo hay que disciplinarlo, a ese hijo hay que formarlo, a ese hijo hay que llamarlo y decirle: cuando usted está pasando esto, irlo formando, disciplinando. Ese disciplinar es dar forma para que él llegue a ser perfecto. Eso es la disciplina. Pero antes de disciplinar, hay que enseñar. Hay que enseñarle a nuestros hijos: hijos, yo te voy a disciplinar. La disciplina que hay sobre ustedes por esto, esto y esto, pero tengo que enseñarle a él. Y para poderle enseñar, pero antes que enseñar, hay que amar, hermanos. Hay que amar. Eso hay que hacerlo con amor. Eso no es para que usted se salga de sus estribos y usted actúe como una persona diferente y castigue y disciplina a su hijo como si fuera una bestia. Hasta es un delito castigar a las bestias. Yo conocí algunos arrieros, hermanos, porque mi papá hizo de todo y hasta me llevaba a la montaña a serrar madera. Y se buscaban unos arrieros para sacar la madera. Y cuando esa mula no hacía las cosas y a veces se pensaba que por pereza se tiraba al suelo, llegaba el arriero con una vara y le daba en la cabeza, a una bestia de esa. Y yo decía: no, eso no puede ser. Y a veces el padre castiga a su hijo como si fuera una bestia. No, esos 3 pasos son indispensables. Están de arriba hacia abajo, pero el orden es: debo amar a mi hijo. Y si yo amo a mi hijo, le estoy enseñando. Y si le enseño a mi hijo, lo estoy disciplinando. Ese es el orden. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, ahora bien, hermanos, los padres deben presentar el carácter de Dios para nuestros hijos. Y el carácter de Dios para nosotros ahora en esta dispensación que estamos viviendo es el amor de Dios, la santidad de Dios, ese buen testimonio que podemos dar, que el padre debe darle a sus hijos. Entonces el carácter de Dios debe estar reflejado en su vida, que usted y yo somos creyentes. Por eso, conforme haya sido el trato que recibí de mis padres, es la imagen de Dios que tengo instalada en mi psiquis. Por eso yo le estaba diciendo inicialmente, los hijos no miran a Dios cuando están pequeños, miran al papá, como a la mamá, como ese buen testimonio. Y ellos conocen a Dios es a través de un puente que se llama papá y mamá. A través de ese puente que se llama papá y mamá es que conocen a Dios. Si el papá y la mamá son malos, ellos no quieren saber de Dios. Y el papá y la mamá dan un buen testimonio en casa, se tratan bien, se tratan como personas, como enamorados, ellos dicen: uy, Dios sí existe, Dios sí es real.
Estoy enamorado también de Dios porque se refleja en mis padres. Entonces, eso queda en el psiquis de los hijos. En una ocasión, hermanos, en Pueblo Nuevo, conocí una parejita, hermanos, una parejita que llegaba a la iglesia y uno decía, son unos santos, unos santos. Ellos eran de raza indígena, unos santos. Esos llegaban al culto, qué cosa, qué elegancia. Pero tenían una niña de 16 años. Y ella iba con ellos al culto. Y un día la llamé y le dije, niña, bueno, ya usted tiene 16 años, ¿qué pasa para el bautismo? Si gusta, comenzamos la doctrina. Y ella me dice, pastor, no, yo no me quiero bautizar. ¿Por qué? Es que yo tengo un concepto errado de Dios. Yo estoy viniendo a los cultos porque me están trayendo a la fuerza. Si no vengo al culto, me dan una pela. Pero no, yo tengo un concepto errado de Dios. Para mí Dios es violento, para mí Dios es malo, Dios es lo peor para mí, me dice esa niña. Y le pregunté, ¿por qué? Pastor, es que mi papá y mamá aquí en la iglesia son unos santos, pero en la iglesia son unos animales. Ellos se golpean, se tratan mal, se arrean la madre, es decir, de todo. Y ellos vienen aquí, son unos... Hermanos, entonces eso es lo que nosotros le estamos sembrando a nuestros hijos, y nuestros hijos comienzan a tener una imagen completamente distorsionada de Dios. Porque Dios trata con nuestros hijos a través de nosotros. No busque que va a tratar, que va a venir un evangelista y les va a hablar, que va a haber una campaña evangelística y que va a venir un predicador yo no sé de dónde y que ellos van a conocer a Dios, o que van a ir a un campamento, una convención y van a conocer a Dios. No, ellos van a conocer a Dios es a través de su testimonio. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo estoy presentando yo a Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios en mi vida? Dos personas peleando y mire lo que hace la niña. Se tapa los oídos escuchando los insultos y está ella en medio del escenario. Por eso nuestros hijos son moldeados por las continuas impresiones que reciben de nosotros. Ahí es donde usted está formando a los hijos. Cuando usted pelea con su pareja y su hijo está ahí en el medio, usted lo está formando de esa manera. Yo en una ocasión les decía a las parejas, y creo que algunos de acá, cuando usted tenga un problema, no lo resuelva delante de sus hijos, porque en las parejas hay problemas. Decir que haya parejas que no tienen problemas, eso es una mentira. Sí hay problemas, pero hay que saberlo resolver. Si usted resuelve los problemas delante de sus hijos, usted le está haciendo daño a su hijo. Y yo les decía, por favor, si su hijo está allí en el medio, por favor no peleen, no resuelvan el problema allí de esa manera. Más bien enciérrese en su cuarto y deje su hijo allá afuera, y aquí hablen ustedes dos. Si ustedes ven que esas palabras son muy fuertes y están saliendo del umbral de la habitación, de la pieza, a través de la puerta, por favor, métase en la cama y arrópese y hablen allí debajo de esa cobija para que su hijo no te escucha. Y si es que están hablando muy duro, hermanos, échese el colchón encima, porque le hacemos daño a nuestros hijos. Ellos nos están escuchando y dicen, uy, mi papá y mi mamá se agarran delante de mí. Mire el pastor lo que está diciendo. Ellos son testigos. Si yo cogiera y sacara a un niño de esto y lo para aquí, cuénteme cómo es tu papá y tu mamá. Ellos dicen la verdad. Aunque usted en la casa dice, usted le pega una pela ahora, pero ellos dicen la verdad. Ellos dicen la verdad. Y ellos están diciendo, uy, ¿verdad? El pastor está diciendo que mi papá y mamá tienen que encerrarse para pelear allá en el cuarto o solucionar el problema, pero es que ellos pelean en la sala, así como están haciendo con esa niña. Es un hecho
Hermanos, es un hecho que uno termina repitiendo el trato que recibió de los padres. Posiblemente usted se agarra con su esposo o la esposa se agarra con su esposo, y así lo hacían mis tatarabuelos también. Uno escucha abuelitas, ancianas que dicen: soy viuda, pero es que el esposo me dio un trato como perro. Y cuando llegaba a la casa, eso era como, tenía todo el mundo que callar, porque si no, eso eran los garrotazos. Y yo le pregunté: ¿usted aguantaba todo eso? No, es que mi mamá me decía que me tenía que aguantar todo eso porque yo estaba casada. Entonces, a veces la acción, en la manera como nosotros nos comportamos, eso lo heredamos de la cuarta generación hacia arriba. Y todavía estamos padeciendo ese mal. Y hoy podemos cambiar la historia. Que nuestros hijos, en vez de recibir ese maltrato del comportamiento entre papá y mamá, reciban otra cosa completamente diferente. Vea, qué problema. Solucionar un problema y en el medio los hijos. Y no es que la hija se metió allí, sino que la hija posiblemente estaba por allá en la sala o en otro cuarto y salió corriendo y se metió en medio de ellos dos. ¿Usted se acuerda cuando usted peleaba o sigue peleando, que los hijos pequeños salen corriendo y se meten en medio de los dos? ¿Usted sabe qué le está diciendo a su hijo? Yo soy un juez de paz, por favor no peleen. Y nuestros hijos nos enseñan a nosotros. Y ellos se meten en el medio. Y si ellos no quieren a papá, le tiran al papá. Le tiran al papá si no lo quieren. Se van a favor de la mamá. Por eso los malos ejemplos que los padres le dan a sus hijos, se los dan en muchas ocasiones y los padres no se están dando cuenta que el hijo está allí porque está airado, está ciego, y el hijo está escuchando todo lo que está pasando. Eso es lo que se conoce como la violencia intrafamiliar. El maltrato verbal y el maltrato físico. Eso es violencia. Y eso es carcelable. Eso tiene cárcel. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros educando hijos con nuestra manera de ser, sabiendo que nosotros debe ser el carácter de Dios? Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Los hijos son como una esponja, ellos están recibiendo todo, y al estar recibiendo todo, así se van a comportar mañana. Es que mi mamá le pegaba a mi papá y ahorita que nos casamos, descarga todo lo que le enseñó mamá. O viceversa. El papá le enseñó al hijo que había que pegarle y le pegaba a la esposa, y resulta que el hijo consigue una esposa y le pega también. Hermanos, los hijos son como una esponja. Ellos reciben todo, ellos almacenan todo. En el disco duro están recibiendo toda esa información. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, es algo terrible. Vea, en una ocasión, y fue real, el papá se dio cuenta que el hijo le estaba pegando a su esposa y todavía estaban en la luna de miel. Estaban recién casaditos y él ya le pegaba a ella. Y el papá se acercó y le dice: hijo, ¿usted por qué le está pegando a su esposa? Y el hijo le dice al papá: papá, ¿y eso no fue lo que usted me enseñó a mí? Eso fue lo que usted me enseñó a mí. Nuestros hijos deben ser algo completamente diferente, donde yo lo estoy preparando, yo le estoy enseñando para que sea una persona completamente diferente. Hermanos, el carácter de Dios es diferente. Miren las parejas que pasé, y mire esta parejita, vea, este papá y esta niña.
felices de la vida, contentos, porque eso es lo que él está enseñando a su hija, que cuando ella se case, viva en un hogar completamente feliz. Por eso si la mamá es celosa, la hija termina siendo celosa también. Y la nieta celosa y la tataranieta celosa, porque eso fue lo que le enseñó. O viceversa, si el papá es celoso, el hijo es celoso, desconfiado. Porque eso es lo que nosotros enseñamos. Tu ejemplo vale más que 1000 palabras que usted le está transmitiendo a sus hijos. Vale más el ejemplo que usted enseñarle a sus hijos verbalmente, vale más tu ejemplo, vale más nuestro ejemplo. Las palabras sobran. Usted posiblemente le puede decir a su esposa, yo te quiero mucho, pero no puede ser cierto. O viceversa. Entonces, las palabras no valen, lo que vale es el ejemplo que usted le pueda estar transmitiendo a tus hijos. Por eso, todo lo que haces y dices, guía el camino de tu hijo. Piensa antes de actuar. Es como colocarle un freno. Uy, ¿qué es lo que está pasando? Yo no puedo seguir comportándome de esta manera. Tus hijos se convierten en lo que eres, así que sé la persona que quieres que ellos sean. Si usted quiere que sus hijos sean felices, sea feliz, hermano. Si usted quiere que sus hijos no le peguen a su esposa, o que la esposa le pegue a la nuera, le pegue a su hijo, no le pegues a tu esposa. Trate bien a tu esposa, trátela con amor, trate a su esposo con amor, y verá que, hermanos, esa es una bendición, eso viene del cielo y de una vez se va transmitiendo de generación en generación. Tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo. Eso es una realidad. Por más que usted aconseje a tu hijo, hijo, no le pegues a tu esposa, él no te cree. Porque ese fue el ejemplo que usted le dio. Como los padres, somos los padres las columnas donde se sostiene la autoestima de nuestros hijos, y es con nuestro ejemplo como ellos construyen su propia identidad. Ese carácter que le estoy dando a mis hijos, eso es lo que queremos que ellos sean. Pero ¿qué ejemplo? ¿Qué es lo que yo les estoy enseñando? ¿Cómo los estoy educando? Si usted quiere resolver los problemas delante de ellos, aunque usted tenga ira como mujer, aunque usted tenga ira como esposo, aguántese. Si su hijo no está allí, por favor, usted tiene que detenerse. Y si es de pelarle los dientes a su esposa, una sonrisa, sonría delante de su hijo, pero el problema soluciónelo en otra parte. Invítela, hermanos. Si usted tiene problemas, invítela por allá a un río, hermanos, y deja a su hijo en la casa. Y llévese unas gallinas, hermanos, y cómanse las gallinas, hermanos. Y se comen un sancocho bien rico por allá. Estaban pensando otra cosa, ¿no? No, llévese unas gallinas, cómanse en un sancocho y arreglen el problema por allá, hermano. O vayan a una parte y cómprense unos hielitos, en una nevera se echan unos hielitos, hermanos, y échese hielo en la cabeza, hermanos, échese hielo en la cabeza para que les baje la temperatura de la ira que hay en ustedes, hermanos. Hay que buscar la manera de poder resolver esos problemas. Un padre debe ser para su hijo motivo de admiración e inspiración. Es decir, que usted diga, uy, pero yo estoy educando unos hijos elegantes, hermosos. Hay personas que dicen, uy, la vecina dice, uy, pero yo quisiera que mi hijo fuera como los hijos de la vecina. Qué bueno que la relación de nosotros fuera como la relación de esa pareja que es mi vecina. Pero vea qué hijos tan hermosos. Ellos son el ejemplo de lo que le transmitieron sus padres. Y mire la vida miserable de nosotros. Y llega un momento, hermanos, que los hijos no aguantan. Vean, hermanos, hay más de un muchacho que está en la drogadicción por el comportamiento de los padres en la casa, porque es pelea constante entre ellos. Entonces ellos se aburren y se van de la casa
a vivir en la calle y se meten en la droga, porque ese fue el ejemplo. Yo los conduje para que ellos hicieran eso. Esto es duro. ¿Cuántos padres están en condiciones de pedir a sus hijos seguir su ejemplo? Usted sería en esta mañana capaz de decirle a su hijo: hijo, por favor, siga mi ejemplo. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Tendrías el valor de hacerlo? Hijo, siga mi ejemplo. Y ese hijo de pronto se queda viendo la cara del papá: mira este sinvergüenza. No puede ser, hermanos. Pero que un padre le diga a su hijo: siga mi ejemplo, hermanos, hay que pensarlo. Hay que pensarlo antes de hacerlo. Pero mire lo que pasa aquí. Lo que la mayoría hacen es decirles que no sigan su mal ejemplo. Hijo, por favor, no siga mi mal ejemplo. Y eso es el pan diario. Hijo, por favor, usted se está desviando, no siga mi mal ejemplo. Es que ya usted le dio un ejemplo a su hijo, ya usted lo preparó para 4 generaciones. Un padre dijo a su hijo: mira por dónde caminas. Y el hijo le respondió: no temas, yo sigo tus pasos. Yo sigo tus pasos, papá. Hermano, uno le aprende al papá. Uno le aprende al papá. Yo no puedo decir que yo tuve un papá perfecto ya. No. Pero yo nunca escuché que mi papá tratara mal a mi mamá. Mi mamá sí era más bien explosiva, pero él nunca la trató mal. ¿Y sabe a qué hora resolvían el problema? Porque mi papá no era eso que se quedaba callado. Yo los escuchaba a la 1 de la mañana allá en la habitación hablando. Allá estaban hablando, acostados, arreglando el problema. Y lo hacían a la 1 de la mañana esperando que nosotros ya estábamos dormidos. Pero nunca vi a mi papá que tratara mal a mi mamá. ¿Qué piensa usted en este momento, hermanos? No temas, papá, yo sigo tus pasos. Si tus pasos son malos, yo sigo esos pasos. Si tus pasos son buenos, yo sigo esos pasos. Pero lo cierto es que el hijo sigue los pasos de papá y mamá. Entonces, como somos, nos reproducimos. ¿Qué está reproduciendo usted? ¿Qué fábrica tiene usted? ¿Tiene una fábrica para hacer daño durante 3 y 4 generaciones? 50 o más años, 100 o más años. ¿O tienes una fábrica donde estás cultivando el bien para que tus descendencias sean felices? Para que sean felices. Nosotros podemos ser el resultado de lo que nos dejaron nuestros tatarabuelos, hermanos. Mire lo que dice el texto bíblico. Pablo en Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso es un ejemplo de Pablo. En 1 Timoteo 1:16, Pablo escribiéndole a este hombre amado: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Se muestra como ejemplo Pablo. Usted podría decirle a su hijo: hijo, es que yo soy un ejemplo para usted. Eso es muy duro, hermanos. Eso es muy duro, porque nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Primera Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco su juventud, sino ese ejemplo. Los jóvenes deben ser ejemplo en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2:7: preséntate tú en todo como ejemplo. Como ejemplo, preséntate tú en todo como ejemplo. Y aquí en este texto que pasé, palabra sana y irreprensible, de modo que tus hijos
No tengan nada que decir nada de vosotros. Y Lucas 4:22, hablando de Jesús, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. De Jesús daban buen testimonio, estaban maravillados. ¿Será que nuestros hijos en esta mañana están maravillados de ese buen ejemplo que les damos? Y para terminar aquí, hermanos, con el texto que tomamos inicialmente. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado. Jesús le dice a sus discípulos: yo les he dado ejemplo a ustedes. Ustedes son mis discípulos, ustedes son mis hijos espirituales, yo soy su padre. Y ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como decirle a nuestros hijos: hijos, ejemplo os he dado, para que ustedes vean mi buen testimonio y ustedes también sean personas de buen ejemplo. Esto lo dejo en la reflexión de cada uno de nosotros, y que nosotros nos demos cuenta qué clase de hijo es que estamos criando. Y vamos a hacer, somos los artífices de hacer un daño hasta por 4 generaciones. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios realmente haga algo a bien de cada uno de nosotros como parejas de nuestros hijos, porque esos niños son una masa, son un barro, y usted como padre le está dando forma. Son niños que realmente, como que escucháramos una súplica del cielo mismo: por favor, yo te entregué a estos hijos como herencia para que usted les dé forma, para que no le hagan daño a sus hijos, sino que esos niños se conviertan en un instrumento de bendición para las generaciones que vienen. Y que esas generaciones que vienen digan: uy, tuvimos unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, unos tatarabuelos hermosos. Dios los bendiga a todos, hermanos.